Así pues, como idea a priori, la norma oficial mexicana es el acto administrativo de carácter general que se emite con el fin de regular una determinada condición de calidad o estándares de algún producto o servicio que esté dentro del tráfico comercial. ¿Cuáles son sus beneficios? Los beneficios de la normalización son múltiples y apuntan básicamente a crear criterios mínimos operativos para un producto, proceso o servicio. La normalización promueve la creación de un idioma técnico común a todas las organizaciones y es una contribución importante para la libre circulación de los productos industriales. Además, tanto en el mercado local como a nivel global, fomenta la competitividad empresarial, principalmente en el ámbito de las nuevas tecnologías. La participación de los distintos sectores en las actividades de normalización contribuye con la industria, con las distintas actividades y por ende con nuestro país. La industria, para desarrollarse y crecer, independientemente de lo económico-financiero, debe apoyarse a la normalización en todos sus ámbitos, dado que cuando un determinado sector industrial no dispone de normas nacionales, dependerá de la tecnología de los países que sí las tienen, debiendo adecuarse a sus requerimientos técnico-comerciales. Es una herramienta de intercambio, dado que permite el desarrollo de mercados en armonización con las reglas y prácticas tendientes a la reducción de las barreras técnicas al comercio, la clarificación de las transacciones ayudando a la definición de necesidades, tendiendo a optimizar las relaciones entre clientes y fabricantes, y a la elaboración de un referencial para la valorización de los productos y servicios y economizando en ensayos suplementarios. Es una herramienta para el desarrollo de la economía, dado que permite la racionalización de la producción a través del dominio de las características técnicas de los productos, la satisfacción de los clientes, la validación de los métodos de producción y a la obtención de ganancias en torno a una mayor productividad y a la garantía de la seguridad de las operadoras e instaladoras. ¿Cómo se utiliza una norma? La norma es un documento público y, por lo tanto, puede ser consultada, referenciada y usada por quienes lo deseen. Su aplicación es voluntaria, pero, en algunos casos, las autoridades pueden dictar reglamentos obligatorios que hacen referencia a las normas. Las normas ayudan a mejorar la calidad, la seguridad y la competitividad industrial. ¿Quién establece el proceso de normalización? El Reglamento de Estudio de Normas y del Funcionamiento de sus Organismos Técnicos del IRAM, el cual ha sido aprobado por el Consejo Directivo del IRAM y por la Secretaría de la Industria. En el marco del Decreto 1474/1994, establece las pautas para la constitución, organización y funcionamiento de los organismos de normalización y los principios básicos para el estudio, revisión y anulación de normas nacionales, así como también los mecanismos para la adopción de normas regionales, hemisféricas e internacionales. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Esta ley tiene por objeto, en materia de metrología, 1. Establecer el Sistema General de Unidades de Medida. 2. Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología. 3. Instituir el Sistema Nacional de Calibración. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, 1. Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. 2. Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las actividades. Metrología. Es el estudio de las pesas y medidas. Normalización. Artículo 38. Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia. 1. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas. 2. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor. 3. Ejecutar el Programa Nacional de Normalización. 4. Constituir y presidir los comités consultivos nacionales de normalización. 5. Certificar, verificar e inspeccionar que los productos, servicios, procesos, métodos, instalaciones o actividades cumplan con las normas oficiales mexicanas. De las normas oficiales mexicanas, artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer 1.
Las características y especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de la persona o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales. 2. Las características de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas. 3. Las características que deban reunir los servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral, o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor. 4. Las características relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad. 5. Las especificaciones y procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente. Artículo 41. Las normas oficiales mexicanas deberán contener 1. Denominación de la norma y su clave o código. 2. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su caso, del objeto de la norma. 3. Las especificaciones que correspondan al producto, servicio, método, proceso, instalación o establecimientos que establezcan en la norma en razón de su finalidad. 4. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y, en su caso, los de muestreo. 5. Los datos y demás información que deban contener los productos o, en su defecto, sus envases o empaques, así como el tamaño y características de las diversas indicaciones. 6. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración. 7. La bibliografía que corresponda a la norma. 8. La mención de las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando exista concurrencia de competencias. 9. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida comprensión y alcance de la norma. De las normas mexicanas. Artículo 51A. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten de sus productos, procesos o servicios son conforme con los mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local. Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo siguiente. 1. Deberán incluirse en el Programa Nacional de Normalización. 2. Tomar como base las normas internacionales. 3. Estar basadas en el consenso de los sectores interesados que participen en el comité y someterse a consulta pública por un periodo de cuando menos 60 días naturales antes de su expedición, mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación que contenga un extracto de la misma. De la observancia de las normas. Artículo 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. Artículo 53. Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma. De la Comisión Nacional de Normalización. Artículo 58. Se instituye la Comisión Nacional de Normalización con el fin de coadyuvar en la política de normalización y permitir la coordinación de actividades que en esta materia corresponda a realizar a las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. De los Comités Consultivos Nacionales de Normalización. Artículo 62. Los comités consultivos nacionales de normalización son órganos para la elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplimiento.
estarán integrados por personal técnico de las dependencias competentes según la materia que corresponda al comité, organizaciones de industriales, prestadores de servicios, comerciantes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros, centros de investigación científica o tecnológica, colegios de profesionales y consumidores. De los organismos nacionales de normalización. Artículo 66. Los organismos nacionales de normalización tendrán las siguientes obligaciones. 1. Permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para la elaboración de normas mexicanas. 2. Conservar las minutas de las sesiones de los comités y de otras deliberaciones, decisiones o acciones que permitan la verificación por parte de la Secretaría y prestar los informes que ésta les requiera. 3. Hacer del conocimiento público los productos de normas mexicanas que pretendan emitir mediante aviso en el Diario Oficial de la Federación y atender cualquier solicitud de información que estos hagan los interesados. 4. Celebrar convenios de cooperación con la Secretaría a fin de que ésta pueda, entre otras, mantener actualizada la colección de normas mexicanas. 5. Remitir al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización las normas que hubieran elaborado para que se publique su declaratoria de vigencia. 6. Tener sistemas apropiados para la identificación y clasificación de las normas. Los organismos de certificación se encuentran contemplados en el artículo 79 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el cual establece que las dependencias competentes aprobarán a los organismos de certificación acreditadas por cada norma oficial mexicana en los términos del artículo 70. Dicha aprobación podrá otorgarse por materia, sector o rama, siempre que el organismo tenga cobertura nacional, demuestre la participación en su estructura técnica funcional de representantes de los sectores interesados a nivel nacional de productores, distribuidores, comercializadores, prestadores de servicios, consumidores, instituciones de educación superior y científica, colegios de profesionales, así como de aquellos que puedan verse afectados por sus actividades. También que cuenten con procedimientos que permitan conducir sus actuaciones en el proceso de certificación con independencia de intereses particulares o de un grupo, y que permita la presencia de un representante de la dependencia competente que así lo solicite en el desarrollo de sus funciones. La ley aduanera, junto con la ley de impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en la propia ley. También están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o actos anteriormente mencionados. Las disposiciones de las leyes que he mencionado anteriormente se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte y claro que estén en vigor. La Ley de Comercio Exterior tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país,
integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y contribuir a la evaluación del bienestar de la población. También, las disposiciones de esta ley son de orden público y de aplicación para toda la República, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. La aplicación e interpretación de estas disposiciones corresponden, para efectos administrativos, al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La Secretaría de Economía establece que las reglas de comercio internacional son las que, con independencia de las medidas arancelarias y otras medidas de administración del comercio, rigen el intercambio de mercancías y de los bienes intangibles que son objeto de protección a través de los derechos de propiedad intelectual. Ellas comprenden disciplinas sobre obstáculos técnicos al comercio, incluyendo cooperación regulatoria, comercio y medio ambiente, comercio y trabajo, compras públicas, propiedad intelectual, mejora regulatoria, política de competencia, remedios comerciales y medidas sanitarias y fitosanitarias. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio, con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado, los cuales son los acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial de Comercio por sus siglas OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico por sus siglas APEC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos por sus siglas OCDE y la ALADI. También como tratados y acuerdos interinstitucionales, de acuerdo con el artículo 29, fracción sexta del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior tiene la obligación de llevar el registro de tratados comerciales internacionales y de acuerdos interinstitucionales en los que la Secretaría de Economía haya participado. A fin de dar cumplimiento con dicha obligación establecida en el reglamento interior, se elaboró el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales, el cual tiene como objetivo facilitar y dar a conocer a los funcionarios públicos y a los particulares de una manera ágil información sobre los instrumentos mencionados en el ámbito comercial internacional. Este sistema de consulta interactiva se encuentra constantemente en revisión y actualización, el cual permite consultar información y documentos de acuerdos y tratados interinstitucionales firmados por México. Profeco es la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. Las funciones de Profeco son proteger y defender los derechos de los consumidores, generar una cultura de consumo responsable, proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo, implementar métodos de atención pronta y accesible a la información. La Procuraduría Federal del Consumidor protege y promueve los derechos de los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica.
dentro del mercado normativo de los derechos humanos reconocidos para la población consumidora. Profeco tiene como función esencial la de proteger a los consumidores, propiciando la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, por lo que resulta necesario el uso de métodos alternativos de solución a las controversias, como lo es la figura de la conciliación. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene funciones de autoridad administrativa, encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Las atribuciones que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentran las de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. Así también cuenta con facultades para procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores. En el Plan Nacional de Desarrollo, para el periodo de 2013 a 2018, el presidente de la República estableció como la estrategia 475 la de proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones claras y seguras, y a la estrategia transversal segunda, gobierno cercano y moderno, donde esta administración se compromete a tener un gobierno eficiente, que utilice las tecnologías de información para acercarse al ciudadano, que los consumidores puedan presentar sus quejas o denuncias de manera individual o grupal, en forma escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio, con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Derivado de lo anterior, en el Diario Oficial de la Federación se decreta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Normalización. En un contexto de mercados mundiales caracterizado por la innovación tecnológica y la intensificación de la competencia, la actividad normalizadora es un instrumento indispensable para la economía nacional y el comercio internacional. En México, la normalización se plasma en las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio, elaboradas por dependencias del gobierno federal, y las normas mexicanas de ámbito primordialmente voluntario, promovidas por la Secretaría de Economía y el sector privado a través de los organismos nacionales de normalización. Normalización nacional es el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sectores tanto privado como público en materia de salud, medio ambiente, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio industrial y laboral, a través del cual se establece la clasificación, directrices, especificaciones, atributos, características, los métodos de prueba o prescripciones de un producto, proceso o servicio. Este proceso se lleva a cabo mediante la elaboración, expedición y difusión a nivel nacional de las normas que pueden ser: Norma Oficial Mexicana. Es la regulación técnica de observancia obligatoria expedido por las dependencias normalizadoras competentes a través de los comités consultivos nacionales de normalización. Norma Mexicana, la que elabore un organismo nacional de normalización o la Secretaría de Economía. Norma de referencia, que elaboren las entidades de la administración pública para los bienes o servicios que adquieren, arrienden o contraten cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de las mismas o sus especificaciones resulten ser obsoletas. Dentro del proceso de normalización, para la elaboración de la norma nacional se consulta la norma internacional.
como lineamientos internacionales, documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos de derecho internacional. Norma extranjera, la que emite un organismo o dependencia de normalización público o privado, reconocido oficialmente por un país. Normalización internacional. La actividad comercial internacional ha establecido la necesidad de tomar como referencia normas que son acordadas por un consenso mundial dentro de un organismo internacional. Surge así un foro que crea un lenguaje común y un mínimo a exigir de lo que se integra el comercio mundial, por el fin de evitar barreras técnicas o una incompetencia injusta. Por ello es importante reflejar el interés nacional en estas actividades, incluyendo tanto como sea posible la opinión del sector público, privado, científico y de los consumidores.